liebe Freunde, ganz kurz ein Wort zu der Gebetskette, von der ihr an diesem Wochenende schon gehört habt. Sie geht jetzt am Freitag los und geht bis Karfreitag. Und sie ist deswegen so wichtig, weil wir in dieser Zeit der Lockerungen geistlich vorbereitet sein müssen für das, was kommt. Das sind gute Dinge, Segen, aber gleichzeitig auch Herausforderungen. Und deswegen lehren wir über das Blut des Lammes und sind in der Zeit bis Karfreitag im Gebet vorbereitet. Und dann am grünen Donnerstag und Karfreitag kommt eine 24-Stunden Anbetungs- und Gebetskette, zu der sich jetzt schon Leiter und Anbetungsgruppen angemeldet haben. Und wir dürfen das von Tübingen aus durchführen. Das wollen wir vorbereiten. Und deswegen an jedem Abend von 18 Uhr bis 18:30 Uhr wollen wir einfach das Wort Gottes verkündigen, das Blut des Lammes verkündigen. Wir verkündigen, dass wir durch das Blut des Lammes gerechtfertigt sind, erlöst sind, dass Jesus Sieger ist, dass er der Herr ist und das halbe Stunde, 30 Minuten von 18 Uhr bis 18:30 Uhr. Und das geht jetzt am Freitag los. Es wäre richtig cool, wenn jeder in der Gemeinde und von unserem Werk mit dabei ist und sich beteiligen würde. Man kann das alleine machen, zu zweit, zu mehreren. Wir können kreativ sein und das machen, so wie wir es innerlich haben und können. Aber eine halbe Stunde ist nicht zu viel. Und so bereiten wir es vor wie einen Teppich. Wie einen roten Teppich für Gründonnerstag und Karfreitag. Und ich glaube, dass Pessach und Karfreitag eine besondere Bedeutung haben im geistlichen Raum. So, sei dabei, ich lade dich ein und in den Zellgruppen trage dich ein, sodass wir zusammenstehen und dann auch andere Nationen dazu einladen können. Sei gebläst und super Zeit für euch. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Bienvenidos a una novena hora. Gracias por estar conectados y acompañarnos en este momento. El día de hoy, antes de darte el título de la enseñanza, quiero contarte rapidito una historia que le pasó a uno de mis amigos. Sucedió hace 3 años atrás. Él, de nacionalidad peruana, que fue a Bolivia a estudiar medicina. Nos encontrábamos en el 6º año de la carrera, ya unas semanitas para recibir nuestro título de médico general. Sucedió en un día en el cual él se encontraba con su celular, viene un ratero, le quita el celular y ¿qué hace mi amigo? Pues va detrás de él y empieza a correr detrás de él, lo agarra, le quita el celular. Él se pone ahí, no se conforma con el hecho de conseguir el celular, sino que empieza a pegar al ratero y empieza a desatarse una pelea entre los dos. Lamentablemente llegó un momento en el cual él le dio un golpe que lo tumbó al piso, cayó muy fuerte sobre el piso y lo empezó a golpear hasta que produjo que la persona pues se torne inconsciente.
y empezó a desatarse dentro de él una hemorragia intracraniana. Al final vinieron los vecinos, vino la policía, lo detuvieron y empezaron a palpar los signos vitales de la persona, y pues detectaron o vieron que ya no tenía ningún tipo de signo vital, así que la persona estaba muerta. Mi compañero se sorprendió un montonazo, pero a la misma vez como que empezó a decir, uy, ¿qué hice? Al final lo llevaron, ahora está en la cárcel. Al final todos los reproches que después se hizo, que por qué lo hice, si me hubiera frenado, no lo hubiera golpeado, si tan solo hubiera agarrado el celular y me hubiera ido, no hubiera pasado, no estaría aquí. Al final todos esos reproches que vienen después de haber cometido algo o un homicidio ya no le sirven de nada en ese momento, porque perdió la carrera, perdió su sueño, perdió todo el tiempo que había invertido, y aún las finanzas que invirtió por muchos años para obtener lo que él quería ejercer o donde él quería trabajar. Es muy triste la historia, pero ¿por qué te cuento esto? Porque justamente el Espíritu Santo me vino hablando acerca de tener dominio propio. El dominio propio, que es justamente como esa alarma que te impide ir más allá de lo que uno debería ir. ¿A qué me refiero con eso? El dominio propio, sabemos muy bien que tiene mucha influencia en cuanto a nuestro temperamento se trata. Tiene influencia cómo nosotros vamos a actuar frente a circunstancias. E influye en cómo nosotros hablamos, cómo nosotros actuamos. Si nosotros mismos dejamos que nuestras emociones nos controlen, cómo influye incluso en nuestro estado de salud, influye en nuestra relación con el Señor. El dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo, que lo podemos encontrar y lo vamos a leer en Gálatas. Aquí tengo la Biblia, en Gálatas 5, 23 o desde el 22, dice: mas el Espíritu o los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Antes de mencionarnos los frutos del Espíritu Santo, pues también nos menciona los frutos de la carne, que son envidia, borrachera, que son hechicería, enemistad, pleitos, enojos, rivalidades. Todas esas cosas no traen frutos buenos sobre nuestra vida. Pero tú te preguntarás, pero Rosalía, ¿por qué hablamos ahora del dominio propio? ¿Por qué tenemos que aprenderlo? ¿Qué significa? No lo entiendo bien. Te busqué un concepto o una definición que me gustó bastante, que te lo voy a leer ahora, que dice: el dominio propio es la capacidad de regular, refrenar, gobernar cada área de nuestra vida bajo autoridad y control del Espíritu de Dios conforme a su palabra. Te das cuenta que toma palabras importantes como gobernar, como tener autoridad bajo el dominio del Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios. Quizás el Señor nos habla o nos quiere hablar acerca del dominio propio justamente para mencionarnos de no perder esa autoridad y no perder ese gobierno que Él nos dio para no ser controlados por nuestras emociones. No sé si te pasa que tú escuchaste alguna vez una frase o un refrán que dice: tus emociones están a flor de piel, que estás tan sensible y tan susceptible que por cualquier hecho o circunstancia que no te guste llegas a explotar, y en la mayoría de las veces es con enojo, con rabia, frustraciones o llanto, que no van a traer frutos buenos en ese momento porque empiezas a actuar según se mueven tus emociones. Es como un volcán que va explotando y que puede llegar a dañar y cometer hechos que incluso no se pueden reparar, como le pasó a mi amigo, pero en otras circunstancias puedes llegar a destruir relaciones con personas, lo cual sería lamentable. Entonces, ¿por qué es tan importante de tener este dominio propio? Porque constituye una barrera para nuestra vida espiritual, y aparte de eso es un elemento fundamental para nuestro crecimiento o no en cuanto al Señor se refiere, espiritualmente hablando. Podemos leer en Proverbios 25, 28,
que dice, una persona sin control propio es como una ciudad con murallas destruidas. Si nos ponemos a pensar en épocas pasadas, cuando un país o un ejército quería tomar o conquistar nueva tierra, se aproximaba a su enemigo y tenía que presentarse o luchar primero para destruir una gran muralla. Pero si una ciudad no tiene esa muralla para protegerse de sus enemigos, es prácticamente presa fácil para sus enemigos. No hay con qué defenderse o hay una defensa deficiente. En el cuerpo, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema inmunológico que nos defiende de las enfermedades, nos defiende para que virus, bacterias no produzcan enfermedad en nosotros. Pero hay personas que tienen las defensas súper bajas, que son los pacientes inmunosuprimidos, que son susceptibles para adquirir ciertas enfermedades o infecciones. Y por estas infecciones, incluso en algunas personas que ya tienen una patología de base, pueden llegar a causar la muerte de esta persona. Como te darás cuenta, es súper interesante esta comparación que nos da en Proverbios. La persona que no tiene este dominio propio, la persona que no tiene este control propio a través del Espíritu Santo, pues es prácticamente como una ciudad sin murallas. Es prácticamente que tú estás expuesto a cualquier tentación, a cualquier pecado, para que ahí eres presa fácil para el enemigo. No tienes cómo luchar, no tienes cómo defenderte. Ahí va la importancia de cultivar este dominio propio, de tenerlo como parte de nuestra vida. Pero ¿cómo haces para tenerlo? ¿Será que yo tengo que someterme a varias leyes? ¿Será que yo me tengo que esforzar para tener ese dominio propio automáticamente? No, la cosa con el Señor, así como lo hizo David, el tener ese dominio propio simplemente lo vas a poder obtener a través de Cristo. Sí, de hecho que sí, pero a través del Espíritu Santo que va transformando tu corazón. Y al transformar tu corazón viene lo que llamamos el nacimiento nuevo. No es de que tú te injertas nuevamente o de que tú estás nuevamente dentro del vientre de tu madre, sino al tener al Señor y al tener el mover del Espíritu Santo que va transformando ese corazón, que va cambiando esas actitudes de ira, esa actitud de enojo, de celo, de envidia, de causar enemistad, de hechicería, va siendo transformado por el Espíritu Santo y te convierte en una persona nueva que responde de una manera diferente según a las circunstancias que se le presente. Este dominio propio nos ayuda a movernos a través del Espíritu y no así a través de la carne, que lo acabamos de leer hace un momento, que los frutos de la carne no son precisamente frutos muy buenos, frutos agradables, y no nos van a causar un ambiente adecuado en nuestro lugar, sea con nuestra familia, sea con nuestros amigos, sea en el colegio, sea a través del Zoom que tienes contacto con amistades. Si tú no llegas a tener este dominio propio, puedes llegar a dañarte a ti mismo, pero también dañar a otras personas. Ahí va el hecho de decir qué tan importante es de conocer en qué consiste de tener este dominio propio, que simplemente también puede ir ligada hacia una palabra que es tener un espíritu sobrio. Un espíritu sobrio es que si nos ponemos a pensar en una persona que consume mucho alcohol, decimos que es sobrio, no, ¿verdad? Una persona sobria es la persona que está consciente, que tiene sus sentidos súper activados y que tiene la facultad de tomar decisiones. Una persona sobria para nosotros sería más o menos una persona sana mentalmente. Es una persona sensible que mantiene la calma en cualquier circunstancia. Tiene control de las cosas que piensa y de las cosas que hace. Una persona sobria, en otras palabras, una persona que tiene dominio propio, no permite que las circunstancias lo distraigan. Es sensato, equilibrado y tiene toda la capacidad para tomar decisiones. Pero ¿por qué es tan importante de tener este dominio propio? Porque simplemente nosotros estamos en guerra. Hoy en día hay muchas tentaciones delante nuestro.
Estamos en guerra, ¿para qué? Para que nosotros mismos empecemos a tener un crecimiento y alcanzar ese propósito que el Señor tiene para nuestra vida y no dejarnos caer o no dejar que nuestros enemigos nos maten y nos saquen del reino del Señor. Estamos en guerra porque hoy en día, al estar todo el tiempo dentro de la casa, pues nos encontramos como que tentados a estar dentro de la cama por mucho tiempo. La flojera es un pecado, sí, pero aparte de que la flojera es un pecado, la flojera te roba mucho tiempo. El dormir, la pereza, el pasar mucho tiempo en la cama, constituyen actos o hábitos que te roban un montón de tiempo. Cuando salgo de la casa a comprar pan o voy al mercado tempranito, encuentro a personas que se encuentran aún en pijamas, que sacaron al perro a pasear, que están en la panadería comprando pan. Tú dices, wow, estas personas que están en pijamas, por el hecho de estar en cuarentena, de estar dentro de la casa, genera así un hábito que no es agradable y no es nada productivo. El estar en pijamas es prácticamente, te da la sensación de estar en la cama todo el tiempo. Y mi pregunta es, al final, ¿cómo terminan sus días? Pasar los días quizás durmiendo por mucho tiempo y no hacer nada, te lleva a tener depresión dentro de tu casa, te lleva a tener pensamientos que no son agradables, incluso pensamientos de que no sirvo para nada, te lleva a tener como que pensamientos de suicida en otras situaciones. Son cosas que al final dices, ¿cómo las evito? ¿Cómo evito tenerlas? Y ahí es donde entra el dominio propio, de decir, tengo el dominio propio para decidir cómo va a ser mi día, tengo el dominio propio para decidir y ponerme metas, cómo va a terminar mi día, o incluso con el enojo, con el ejemplo que les di con mi amigo, la situación por la cual pasó. A veces nos enojamos cuando las cosas no salen como nos gustaría que nos salgan. O hay situaciones en las cuales nosotros perdemos todo el control y nos dejamos llevar por nuestra sensación de no querer controlar o de querer controlar las cosas, pero no funciona. Ahí va donde el Espíritu Santo nos dice, hey, escúchame a mí, pídeme a mí, cómo yo lo haría, cómo yo lo solucionaría. Hay que tener en cuenta que nosotros, en el momento en el cual decidimos tener una vida con el Señor, nosotros nos comprometimos y prácticamente no estamos solos, sino que estamos acompañados, sino que tenemos a alguien importante al lado nuestro que nos dice, pregúntame cómo debo realizar las cosas, pregúntame cómo yo lo haría, cómo yo lo solucionaría. Y aparte de eso, nosotros tenemos líderes, tenemos consejeros, tenemos personas que están al lado nuestro y de seguro con la disposición de ayudar o de darnos algún tipo de orientación. De esa manera el Señor no nos deja solos o desamparados. Pero ¿cómo hacemos para decir, Señor, yo quiero entrar dentro de ese dominio propio? Ya no quiero moverme más con mis emociones, ya no quiero estar moviéndome en mi día a día según cómo caiga, sino quiero gobernar y quiero marcar algo diferente. En este tiempo de cuarentena, en el tiempo de aislamiento, de estar en la casa donde todas las cosas ya no son normales, el hecho de utilizar la mascarilla ya es algo como que anormal para muchas personas que no estuvieron trabajando en el área de salud y a la vez causa como que un gran impacto y te llega a generar en ti una cierta incertidumbre de preguntarte hasta cuándo será, por el mismo hecho que nos exige a nosotros de adquirir nuevos hábitos en nuestra vida, pero también existen hábitos que son espirituales en tu vida. Hábitos que van a ser que van a producir fruto o buena cosecha en ti. Y así que yo tengo como 3 claves para poder ejercer y cultivar este dominio propio. Y la primera de ellas es estar decidido a obedecer. La obediencia es súper importante, lo vemos muy bien, la Biblia nos habla un montón de eso, pero en el sentido de que obedecer que de seguro que el Señor ya te habló en este tiempo, te mostró tu corazón. A muchos de ustedes ya les habló en qué áreas tienen que cambiar, qué hábitos tienen que dejar, sea flojera, sea enojos, celos, envidia, baja autoestima.
De seguro el Señor ya te habló, pero ¿qué hiciste con eso? ¿Lo has trabajado? ¿Has hecho algo activo para deshacerte de eso? ¿O continúas moviéndote simplemente que yo lo escuché, pero a la vez no hago nada con lo que escuché? Al final eso es pecado y desobediencia hacia el Señor. Decídete a obedecer. Empieza a obedecer, empieza a dar tus pasos, empieza a moverte. A veces nosotros pensamos, wow, yo entregué mi vida al Señor, yo sé que el dominio propio viene como parte del Espíritu Santo, es uno de los frutos del Espíritu Santo, me quedo aquí con los brazos cruzados y recibo, pero en realidad después yo no hago nada, solamente recibo y solamente cuando tenga ganas voy a empezar a acercarme al Señor, cuando tenga ganas voy a empezar a tener mi tiempo personal con Dios, o quizás ahora no me siento bien y dejo al Señor a un lado y dejo ahí la palabra que me dio. No, no se trata de eso. Al final eso no es una vida auténtica con el Señor. El Señor dice de tener una relación con Él constantemente, pero a la misma vez de hablar, de tener comunión con Él. Y al tener comunión con Él, de seguro que sí se cumple la palabra que dice, lo que yo he empezado en ti, lo sigo trabajando, lo sigo trabajando, lo sigo trabajando. De esa manera, si Dios ya te habló de dejar algunas adicciones, pues obedece y empieza a dar los pasos prácticos para deshacerte de eso, para tener justamente una vida diferente, un corazón transformado. La segunda clave que yo te quiero dar para tener un espíritu de dominio propio es el dejar o deshacerte de los obstáculos. ¿Cuáles son esos obstáculos? Hoy en día tenemos mucho tiempo para estar frente a los dispositivos electrónicos, para estar navegando, para estar viendo un montón de TikToks, para estar jugando a través de redes, para meternos en diferentes cosas, para ver un montón de películas quizás, o quizás para meterte en flojera, quizás para meterte como que este día lo paso jalando, pero más expectativa de cómo va a ser mi día. No tengo idea, no tengo visión, no tengo fe, quizás algunos días estoy súper animada, pero otros días estoy como que desanimada, cabizbaja, no sé. No sé cómo son tus días, pero son simples ejemplos. Deshacerte de tus obstáculos significa deshacerte de esos malos hábitos. Deshacerte de esa flojera, de esa pereza, deshacerte de esa forma mala de hablar, de expresarte, deshacerte de esos enojos, deshacerte de esos celos, deshacerte de esas comparaciones que tú te realizas, deshacerte de adicciones en cuanto a juegos o cualquier otro tipo de adicción. Empieza a deshacerte de esos obstáculos que impiden y que ponen una barrera para que tú puedas recibir más del Señor. Deshacerte de esos obstáculos. Empieza a desechar, empieza a limpiar, empieza a sacar todo lo que no sirve y todo lo que no produce buenos frutos en ti. Empieza a sacarlos rotundamente de tu vida. ¿Por qué? Porque cuando tú los sacas empieza a entrar algo nuevo del Señor en ti. Porque cuando tú sacas todo eso, hay algo fresco y hay un mover nuevo del Espíritu Santo en ti. Hace unos días atrás, nosotros con los niños, con los más pequeños, tuvimos un tiempo, un devocional súper chévere, en el cual simplemente nos quedamos callados. Normalmente adoramos, cantamos porque nos gusta, bailamos porque nos gusta y porque sentimos como que una expresión para el Señor de dar gracias. Pero esta vez nos quedamos callados porque empezamos a tener como un tiempo de tabernáculo y vino tan fuerte el Espíritu Santo que algunos de los niños empezaron a llorar. No se dijo ninguna palabra antes. Empezaron a llorar, empezamos a ser tocados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos mostró nuestro corazón, cómo estaba nuestro corazón. Y en muchos de nosotros había amargura, había envidia. Así que empezaron los chicos a pedir perdón, empezaron a sacar cosas a la luz, empezaron a hablar y pedirse perdón entre ellos, de igual forma nosotros a ellos. Y de tal manera que al final después se sentía
tan ligero el ambiente que empezamos a adorar y llegó el Espíritu Santo súper fuerte sobre ellos, al igual sobre mi persona. Y le damos gracias al Señor porque justamente hace eso. Cuando tú sacas todo lo viejo, todo lo que está marcando ahí en tu vida y es una piedra, es una espinilla, quizás hay rencores. Cuando tú empiezas a sacar todo eso, viene el Espíritu Santo y te puede dar algo nuevo, algo fresco, y eso es súper chévere. Y la tercera cosa que te quiero decir para tener un espíritu de dominio propio es simplemente la palabra que dice siembra y cosecha. Siembra y cosecha se la puede llevar a cualquier área de tu vida, no solamente a las finanzas. Donde está tu corazón es donde tú vas a sembrar. Entonces, siembra tiempo, siembra paciencia, siembra servicio, empieza a servir también en finanzas, que trae grandes bendiciones y refleja también el carácter del Señor del dar. Siembra para cosechar cosas buenas, para tener frutos buenos y para tener en sí un corazón que se parezca más al Señor. Empieza a sembrar. Esas son las tres cosas o los 3 puntos o las 3 claves para tener un espíritu con dominio propio o tener dominio propio. Entonces yo te animo que en este tiempo, quizás durante la enseñanza o quizás con los ejemplos, el Señor o el Espíritu Santo te vino hablando, pero no te quedes ahí, practica estos 3 puntos y empieza a obedecer, empieza a sacar esos obstáculos, empieza a sembrar para cosechar algo bueno, empieza a tener ese espíritu de dominio propio. ¿Para qué? Para que tú puedas vivir la vida como debe de ser, para que no te pierdas lo que el Señor te quiere dar, para que no te pierdas en el día a día, sino para que tus días sean victoriosos y para que tengas triunfo. Espero que el mensaje te haya tocado el corazón y yo me quiero despedir con una oración. Si es en el lugar donde estás, si puedes cerrar los ojos. Señor, te damos gracias, Señor, que tú has puesto frutos muy buenos a través del Espíritu Santo. Gracias por esa palabra, Señor, de decir que tenemos esa oportunidad de tener ese espíritu de dominio propio. Señor, gracias que tenemos esa oportunidad para poder gobernar sobre nuestras emociones. Señor, gracias que tenemos esa autoridad y ese gobierno de decir que nuestras circunstancias no nos gobiernan a nosotros, sino nosotros gobernamos a nuestras circunstancias. Señor, te damos honra a ti, Señor, que tenemos victoria, porque la victoria tuya nos las has dado. No es difícil sacar estos obstáculos a la luz. No es difícil liberarnos de esa carga pesada, sino es fácil. Gracias, Espíritu Santo, que donde sacamos lo viejo, sacamos los viejos hábitos, sacamos esos hábitos que nos traen frutos buenos. Tú pones hábitos súper buenos. Señor, tú pones algo nuevo, tú pones algo fresco. Queremos darte honra y queremos exaltarte en nuestro día a día, Señor, y no queremos vivir el día a día como un día que pasa y no hay resultados, no hay días productivos. Queremos ver y honrarte con nuestra vida para decir que los días sí son valiosos, los días sí son victoriosos y queremos movernos así. Te damos honra y yo te invito en cada casa de cada persona que está escuchando ahora, Señor, donde tú les has hablado o donde tú quieres mostrarles aún más. Te invito, Espíritu Santo, que tú te muevas en estos días en su vida, Señor. Y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias y conmigo será hasta la próxima.